Hola, les doy la bienvenida a Unidiversidades, un espacio para cuestionar, aprender y visibilizar. Hoy hablaremos sobre un concepto fundamental que muchas veces se complica entender. Se menciona muchas veces, pero pocas se llega a comprender. Se llegan a comprender poco sus elementos a profundidad. Este concepto es el de la diversidad sexual, porque no basta con repetir el acrónimo LGBTTIQ+, hay que entender lo que significa cada una de estas letras, lo que representan y lo que aún nos falta por transformar como sociedad. ¿Qué es la diversidad sexual? La diversidad sexual es el término que usamos para nombrar todas las formas en que las personas vivimos nuestra sexualidad. Incluye nuestras identidades, orientaciones, expresiones de género y prácticas sexuales. Es una forma de decir que existen muchas maneras legítimas y válidas de ser, sentir, amar y vivir el cuerpo. No hay una única forma correcta de vivir la sexualidad humana y por eso hablamos de diversidad. Significado del acrónimo LGBTIQ+. Veamos ahora qué significa cada letra del acrónimo que solemos usar. La L es de lesbiana, mujeres que sienten atracción emocional, romántica y o sexual por otras mujeres. La G es de gay, hombres que sienten atracción por otros hombres. B es de bisexual, personas que sienten atracción por más de un género. La primera T, de transexual, personas que han hecho una transición médica o legal para adecuar su cuerpo al género con el que se identifican. Segunda T, es de transgénero, personas cuya identidad de género no coincide con el sexo asignado al nacer, aunque no necesariamente hagan transición médica. Tercera T, de travesti. El travestismo es la práctica de vestirse con ropa asociada al sexo opuesto. No necesariamente implica una identidad de género diferente a la asignada al nacer, aunque puede ser un componente de la expresión de género. Y de intersexual, personas nacidas con características sexuales, genéticas, hormonales o anatómicas que no encajan en las categorías típicas. Existe en ellas la muestra de que existe una diversidad corporal. La Q de queer, término político y disruptivo que cuestiona las normas de género y sexualidad. Muchas personas lo usan para definirse sin etiquetas cerradas. El más o plus representa otras identidades y experiencias que también forman parte de la diversidad sexual, como asexuales, pansexuales, no binarias, entre otras. Este acrónimo crece, cambia y se resignifica constantemente porque el lenguaje busca alcanzar la complejidad de lo humano. Para entender mejor la diversidad sexual, es importante distinguir entre identidad de género, expresión de género, orientación sexual, identidad sexual y prácticas sexuales. Empecemos por la identidad de género. Es cómo te percibes internamente, es decir, cuando te ves en el espejo, ¿cómo te reconoces? Como mujer, como hombre, no binario. Cisgénero es un término que se usa para describir a las personas cuya identidad de género coincide con el sexo que se les asignó al nacer. Es decir, si al nacer te asignaron el sexo hombre y tú te identificas como hombre, eres un hombre cisgénero. Expresión de género es cómo muestras tu género a través de tu ropa, voz, gestos o comportamiento. Orientación sexual es hacia quién te sientes atraída o atraído emocional, afectiva o sexualmente. Son tus gustos eróticos y afectivos. Estas orientaciones sexuales son diversas y reflejan la manera en que las personas sienten atracción afectiva, erótica, romántica hacia otras personas. Entre estas se encuentran la heterosexualidad,
que es la atracción hacia personas del sexo opuesto. También se encuentra la homosexualidad, que implica atracción hacia personas del mismo sexo. La bisexualidad, que se refiere a la atracción hacia más de un sexo o un género. También está la pansexualidad, que describe la atracción hacia personas independientemente de su sexo o identidad de género. Por otro lado, la asexualidad se refiere a quienes no experimentan atracción sexual hacia otras personas, aunque pueden establecer vínculos afectivos o románticos. Todas estas orientaciones son válidas y forman parte de la diversidad humana. Identidad sexual. ¿Cómo eliges nombrarte? Si como gay, lesbiana, bisexual, pansexual, asexual, etc. Es decir, asumes una pertenencia a un colectivo o grupo de personas con ciertas características y gustos. Prácticas sexuales. Lo que haces, cómo lo haces, con quién lo haces y si decides o no hacerlo. Todo esto no siempre coincide entre sí. Y eso está bien. La sexualidad humana no es una fórmula matemática ni un molde rígido. Es algo cambiante. Esto significa que no podemos asumir la orientación sexual de alguien por cómo se viste, ni tampoco la identidad de género de una persona por su manera de hablar, de moverse o de actuar. Cada persona experimenta, nombra y vive su sexualidad desde su propia historia, su cultura, su cuerpo y sus deseos. Por eso decimos que cada quien construye una vivencia única de la sexualidad y ahí radica la riqueza de la diversidad sexual. Es que no hay una sola forma correcta de amar o sentir, solo hay formas legítimas y dignas de vivir. La discriminación. A pesar de que el mundo ha avanzado, la discriminación hacia personas de la diversidad sexual sigue siendo brutal. En México siguen ocurriendo crímenes de odio, donde el mayor índice es contra mujeres trans. Muchas personas LGBTIQ+ siguen siendo expulsadas de sus hogares, acosadas en las escuelas o despedidas de sus trabajos. El simple acto de mostrar afecto en las calles, públicamente, puede ser motivo de agresión. La diversidad sexual no debería ser motivo de violencia. Al contrario, es una riqueza humana que debe protegerse, celebrarse y visibilizarse. La diversidad sexual no es una moda, no es una ideología, no es algo que se impone. Es la realidad concreta de millones de personas que solo queremos vivir con libertad y dignidad. Entonces, comprender la diversidad sexual es el primer paso para respetarla. Si llegaste hasta aquí, gracias por abrir tu mente, por darte el tiempo de aprender y cuestionar. Y si esto te hizo pensar, no olvides darle like, comentar y compartir. Suscríbete a nuestro canal de Unidiversidades para seguir desarmando mitos y construyendo la igualdad. Nos vemos en el siguiente video, porque en Unidiversidades seguiremos hablando de lo que incomoda, pero también de lo que transforma.